Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero charlar acerca de unos libros de historia de las matemáticas. A lo largo de esta serie de videos he hablado de muchos temas, pero creo que ni una sola vez he hablado o presentado libros acerca de esta materia tan importante que es la historia de las matemáticas. Generalmente en la enseñanza, al menos en México, no hay materias que nos hablen de la historia de las matemáticas en prácticamente ningún nivel de enseñanza si uno no se va a dedicar a las matemáticas profesionalmente e incluso en algunas licenciaturas no existe esa materia. Pero bueno, vamos pues a hablar hoy de algunos libros que algunos los leí cuando eran joven y que yo creo que mucha gente ha leído porque son de carácter general, así que vamos a comenzar con este que se titula Elementos de Historia de las Matemáticas de Nicholas Bourbaki. Yo creo que salta fácilmente disponible y consta, como lo dice en el prefacio, consta de las introducciones a la obra de Bourbaki, las partes históricas que vienen en los libros que se llaman Elementos de las Matemáticas. En Bourbaki todos son elementos. Elementos de las matemáticas de Nicholas Bourbaki en cada uno de los libros, sea topología, álgebra, álgebra conmutativa, grupos de Lie, todos traen una breve introducción histórica que son compiladas en esto que también se llama Elementos de Historia de las Matemáticas. No podría ser de otra manera, la historia de las matemáticas, tanto como las matemáticas mismas, son enormes, por lo tanto cualquier cosa que se nos enseñe siempre serán elementos. Entonces este libro siempre me pareció muy interesante y puedo indicar que una de las cosas que más importancia, a las que más importancia le di, fue a la presentación que hace de los grupos y álgebras de Lie, el capítulo que se titula precisamente de esa manera y que se titula así precisamente, grupos de Lie y álgebras de Lie. Y habla de las transformaciones infinitesimales, de las transformaciones de contacto, ciertamente habla de una manera elemental, pero muy interesante. Otro libro que también es muy conocido y que hay traducción al español, aunque este es el que yo leí, que es El desarrollo de las matemáticas de Bell. Hay una traducción al español en la editorial Fondo de Cultura Económica. También de este libro, lo que más me llegó a interesar fue la breve descripción que hace de los grupos de Lie. Los grupos de Lie es quizá la parte de las matemáticas que a mí más me ha interesado a lo largo de mi trayectoria como lector y en ocasiones como autor. Alguna vez escribí algún artículo sobre los grupos de Lie, cómo se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales no lineales. Creo que es la única metodología realmente sistemática para hacerlo. Este libro, Desarrollo de las Matemáticas de Bell, esta es la segunda edición, la segunda edición, déjenme les digo el año, de 1945. No sé cuál tradujeron al español, pero de que existe, existe. Por ahí la tengo, nada más que no la encontré, por eso no la he reseñado aquí. Otro que es más reciente, Historia de las Matemáticas, de alguien muy conocido, Carl Boyer y Uta Merschbach, A History of Mathematics. Este libro también trae un capítulo muy interesante sobre los grupos de Lie. Yo puedo decir que cuando leo la enorme parte que trae sobre los pitagóricos y sobre los papiros y sobre los egipcios, todo eso es muy interesante, pero realmente no me parece a mí tan atractivo como la parte, bueno, cuando ya llegamos a los últimos siglos. Lo malo de este libro, vean, casi todo es matemática que ya no se usa. Hasta aquí empieza la matemática que sí se usa, que es la matemática de Newton y de Leibniz. Vean el grosor aquí está, aquí empieza. Todo esto es matemática antigua, matemática que ya no se usa. Todo esto es matemática que sí se usa, aunque no tanto ya como se usaba antes. Entonces, las historias de las matemáticas a veces le dan mucho peso a lo que pasó en la antigüedad y muy poco a lo que ocurre últimamente. Bueno, al menos estos libros.
que son de texto, me parece, en algunas universidades norteamericanas. Vamos a libros más interesantes. Estos son libros generales que uno puede leer sin mucha preparación matemática, porque están escritos pues para el gran público. Vamos a unos que requieren un poco más de preparación, por ejemplo que se me hace muy interesante. En realidad no es un libro de historia de las matemáticas, es un tratado, el Tratado de Aritmética de Diofanto de Alejandría, pero trae una introducción de Thomas Elegit que se llama precisamente Un estudio en la historia del álgebra griega, de Thomas Elegit. El libro es Diofanto de Alejandría, un estudio en la historia del álgebra griega por Thomas Elegit. Todos recordarán de Thomas Elegit, hay una historia de las matemáticas griegas en 2 volúmenes, pero me pareció más interesante este libro porque creo que es menos conocido, Diofanto de Alejandría. En realidad es la traducción de la aritmética de Diofanto. Lo interesante es que si bien la traducción respeta la forma en cómo se hacían matemáticas, sí tiene la tendencia el autor, y eso es de agradecerle, a escribirlo en notación moderna, mucho de lo que hacía Diofanto de Alejandría en la notación de los griegos. Una buena notación siempre será muy importante en el desarrollo de las matemáticas. Con una buena notación podemos llegar incluso a encontrar soluciones que de otra manera no son accesibles a nuestra intuición, por decirlo de esa manera. Una buena notación es una ayuda para nuestra intuición y nos permite avanzar. Y a veces nos permite dejar atrás pesados cálculos. La notación de componentes es muy pesada cuando se utilizan vectores. La notación simbólica de Gibbs es mejor. Y la notación de Cartan es mucho mejor, aunque se necesita conocer esas notaciones para poder sacarles provecho, ya que pues son muy concisas y condensadas. Otro libro que también me parece muy interesante es este de Coolidge, de Julian Lowell Coolidge, A History of Geometrical Methods. ¿En qué consiste una historia de los métodos geométricos? Bueno, pues debemos de comenzar como comienza él. Uno diría va a comenzar con los griegos y ciertamente comienza allí, pero realmente lo importante es cuando introduce el concepto de transformación. Uno de los conceptos básicos de las matemáticas es el de transformación. Las matemáticas griegas también utilizaban esa idea, la de transformación, lo que hoy día se llamarían transformaciones virtuales en la mecánica, que son las que respetan las constricciones y no involucran el tiempo, son las que utilizaban ya los griegos. Las rotaciones y las traslaciones son los primeros métodos geométricos. La idea de congruencia, cuando tenemos 2 triángulos, ¿cómo sabemos si son congruentes? Mediante una rotación, tenemos un triángulo aquí, otro triángulo acá. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que si lo trasladamos y lo rotamos, lo podemos superponer uno sobre el otro. Ese es el famoso grupo euclídeo. Rotaciones y traslaciones que dan o vienen a conceptualizar lo que entendemos por congruencia. Y por supuesto, llega a su conclusión lógica con el método de Klein de caracterizar los espacios, que viene a ser el final de toda una época de discusiones acerca de cómo podemos caracterizar la idea de espacio, y la caracterización se termina por hacer con ayuda de los grupos de transformaciones de Lie. Antes de eso, pues el espacio era pura filosofía, por decirlo de esa manera. Entonces, este autor se tarda mucho tiempo en explicarnos los métodos que se utilizan en la geometría analítica. En alguna otra serie de videos hablé que la geometría analítica se caracteriza por la utilización de un conjunto muy amplio de coordenadas, sea las coordenadas trilineales, las coordenadas homogéneas, las coordenadas cartesianas, las coordenadas polares, etc. Todo esto evoluciona hasta la geometría algebraica, que es ya, digámoslo así, la forma superior de la geometría, de la idea de aplicar el álgebra a la geometría. Entonces, este libro, Una historia de los métodos geométricos, es una buena introducción porque además
Lowell Coolidge utiliza las ecuaciones, realmente nos explica con ecuaciones en qué consiste todo lo que va haciendo. Como pueden ver aquí, no es un libro que sea para el gran público, es un libro que requiere dedicarse a aprender estos métodos. Como ya lo dije, el método fundamental de la geometría es el de transformación. Y eso es lo que divide a la geometría inferior de la geometría superior, las matemáticas inferiores de las matemáticas superiores. La idea de transformación cada vez más abstracta, cada vez más compleja, cada vez más difícil de percibir de un vistazo. Bien, vamos a algunos que son un poco más especializados. Por ejemplo, de Ivor Grattan Guinness. Ivor Grattan Guinness es un historiador de las matemáticas que tiene una obra enorme en 4 tomos que se llama Revoluciones en las matemáticas francesas. Es una historia de las matemáticas en Francia durante la época de la Revolución, donde aparecen las figuras más conocidas y algunas menos conocidas de las matemáticas en Francia. Gaston Darboux, Goursat, Appel, etcétera. Bueno, ellos son del finales del 19. Que estoy hablando es de la Revolución Francesa. Aparecen otras figuras que son las predecesoras de estas, perdón. A veces uno se equivoca a finales del 19. Bien, este se llama El desarrollo de los fundamentos del análisis matemático, de Euler a Riemann. El desarrollo de los fundamentos del análisis matemático de Euler a Riemann. Este libro trata precisamente de eso que nos dice su título, y va a comenzar con los problemas que plantea Berkeley. Eso nos lo comienza a decir en el prefacio. Después va a ir a las ideas de Cantor acerca de las series de Fourier, las funciones sin derivadas de Weierstrass, las ideas de la integral de Riemann, la integral de Lebesgue, etcétera, aunque va a terminar precisamente en Riemann. Este es un libro sobre los fundamentos del análisis matemático y se puede leer conjuntamente con otro libro muy importante que no, ya he hablado de él en otra ocasión, por eso no lo traje, que es el de Lakatos, Pruebas y Refutaciones. Pruebas y Refutaciones se puede leer muy bien junto con este libro de Ivor Grattan Guinness. Este es de la editorial del MIT. Se puede encontrar en cualquier librería de la esquina. O eso quisiera yo. Bien, vamos al último, al que me parece más interesante de todos. Más interesante de todos porque trata de la teoría matemática, que a mí me resulta muchísimo más atractiva, muchísimo más importante por su influencia sobre el desarrollo de la física contemporánea, por la manera en cómo sistematiza los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales y por el conjunto de conceptos de solución que introduce en ese enorme campo que es el de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué conceptos de solución? ¿O qué quiero decir yo con que introduce conceptos de solución? El concepto básico de solución de una ecuación diferencial es el de integrabilidad. Esto queda muy claro cuando vemos una ecuación diferencial de primer orden y establecemos sus condiciones de integrabilidad. Pero este concepto, que parece muy elemental y que aparece siempre en todos los primeros cursos de ecuaciones diferenciales, se puede llevar más adelante. El concepto de integrabilidad se puede generalizar en muchas direcciones. Y de eso trata generalmente, aunque no se dice así, la teoría de los grupos de Lie. Y este libro es esa historia, como aparecen en 1869 y hasta 1926, cuál es su desarrollo. Este libro se titula Emergencia de la teoría de los grupos de Lie, un ensayo en la historia de las matemáticas, de Thomas Hawkins. Nos va a hablar, por supuesto, de cómo surgen los grupos de Lie en la obra de Felix Klein y de Sophus Lie. Nos va a llevar a través de sus disquisiciones acerca de los complejos triangulares, la matemática del siglo XIX, las coordenadas de Blocker, las coordenadas trilineales de la geometría analítica, qué papel jugó la geometría lineal, la geometría analítica, en el desarrollo de la teoría de los grupos de Lie y cómo Lie se las vio con la idea de los fundamentos de la geometría, no los fundamentos de las matemáticas, los fundamentos de la geometría. Los fundamentos de la geometría
tiene que ver con el desarrollo de la idea matemática de espacio. El espacio en la filosofía kantiana, como todos lo recuerdan, es una idealidad, pero el espacio, por supuesto, todos lo sabemos, no es ideal. Para movernos de un punto a otro, a menos que seamos pura ficción, necesitamos gastar energía. Desde esa perspectiva, el espacio, la distancia entre dos puntos en el espacio nunca es algo o nunca nos debe llevar a una idea del espacio como mera idealidad, como cosa que no es objetiva. El espacio es objetivo, pero no sabíamos cómo expresar esa objetividad, sea porque necesitamos trabajo para desplazarnos de un punto a otro, o sea porque llegamos a la idea de una forma inherente al espacio. Una forma inherente al espacio, que es lo que subyace a la teoría de los grupos de Lie en los fundamentos de la geometría. Nos platica de las teorías de Helmholtz, pero eso no es lo importante. Lo importante es en la obra de Hawking, y aquí lo quiero dejar perfectamente claro, es exactamente como la de Coolidge. No es una obra para personas que no sepan matemáticas, es una obra para gente que sabe de las matemáticas y que le interesa seguir el desarrollo de las matemáticas a partir de sus realizaciones concretas. Una cosa es que nos lo platiquen, por ejemplo, en el libro de Bell se platica mucho, se aparecen muy pocas ecuaciones, pero en el libro de Hawkins no, aparece el detalle de las ecuaciones, aparece el detalle de las deducciones, aparece quién las hizo, etcétera. Entonces es un libro que recomiendo mucho, una historia, un ensayo en la historia de las matemáticas. Introduce además un concepto muy importante para explicar la transición de la matemática local del siglo XIX a la matemática global del siglo XX. Platica en general, nos intenta ilustrar cómo las ideas de un pensamiento, le llama así, un pensamiento general, que es propio de la matemática local, a un pensamiento local que es propio de la matemática global. Vean ustedes la necesaria correlación de los términos. Un pensamiento generalista o general propio de una matemática que es local o chiquita o en un entorno de un punto, para decirlo con más propiedad. La matemática local es la que se desarrolla en el entorno de un punto, un entorno infinitesimal tan pequeño como queramos. Y la matemática global es la que se desarrolla a lo largo de un espacio grande. Puede ser un intervalo, una integral es un concepto global porque se desarrolla a lo largo de una región del espacio, sea un intervalo, sea una superficie. La derivada no es un concepto global porque solamente tiene sentido alrededor del entorno de un punto. Esos serían los conceptos globales y locales más sencillos de explicar. El pensamiento general, no, general en matemáticas, como le llama Hawking, el pensamiento general, es aquel pensamiento que no toma en cuenta la localidad de sus resultados, que algunos resultados de las matemáticas solamente valen en lo local y que cuando nuestro pensamiento general la lleva a la globalidad, comete errores y aparecen contraejemplos. Esto también es lo que nos platicará Lakatos en sus pruebas y refutaciones. Entonces pasamos a un desarrollo de un tipo de razonamiento que se va a fijar en las singularidades de las curvas, singularidades de las funciones, que va a analizar la localidad de las funciones para poder construir realmente conceptos globales. El cálculo de Cartan ya es un cálculo global por la forma en cómo está diseñado. Nos permite localizar ciertas singularidades, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo. Pero entonces, vean ustedes, una matemática que ya se fija en las singularidades es una matemática que tiene el ojo puesto en la generalidad. Una matemática que plantea las cosas de manera muy general es una matemática que va a terminar sumida en las perplejidades de los contraejemplos. Por eso es importante el estudio de la historia de las matemáticas, porque nos dice, nos ilustra cómo es que hemos llegado, cómo es que se han desarrollado ciertas aproximaciones a las
construcciones matemáticas. ¿Por qué se construyen las matemáticas como se construyen hoy día? Porque son la manera en cómo se han dejado atrás los contraejemplos. Muchísimas gracias.